comunicativas son el conjunto amplio de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que permiten a una persona comprender, interpretar, producir y evaluar mensajes de manera adecuada, eficaz y coherente en distintos contextos sociales. No se limitan solamente al dominio de la gramática o del vocabulario. Abarcan todo lo necesario para que la comunicación cumpla su propósito. Fue desarrollado principalmente por el lingüista y antropólogo estadounidense Del Hymes, quien propuso que no basta con conocer las reglas de una lengua, sino también es fundamental saber cómo, cuándo, dónde y con quién utilizarla. Las competencias comunicativas se dividen entre dos, competencias verbales y no verbales. Las competencias verbales y no verbales son habilidades fundamentales para comunicarnos de manera efectiva. Las competencias verbales son aquellas que utilizamos cuando nos comunicamos a través de palabras, ya sea de forma oral o escrita, es decir, todo lo que decimos, cómo lo estructuramos y cómo lo expresamos con el lenguaje. Estas se dividen en lingüística y gramatical, sociolingüística, pragmática, discursiva y estratégica. Las competencias no verbales son aquellas que no se utilizan palabras, pero que también comunican mensajes. Aquí entran los gestos, las expresiones faciales, el tono de la voz, la postura corporal e incluso el contacto visual. En estas competencias no verbales está la proxémica, la kinésica y la paralingüística. Voy a explicarles sobre la competencia lingüística y gramatical. La competencia lingüística se refiere a la capacidad que sabemos ya sobre un idioma y de usarlo correctamente. Fue desarrollado principalmente por Noam Chomsky, quien explicó que las personas debemos poseer un conocimiento interno de las reglas de la lengua. Eso significa que sabemos formar oraciones correctas, aunque muchas veces no sepamos explicar exactamente la regla que estamos usando. Un ejemplo de esto sería yo decir, los estudiantes realizaron la tarea y sé que está bien dicho, pero si digo, los estudiantes realizan la tarea, sé que está mal dicho y que no tiene algún tipo de concordancia. Dentro de la competencia lingüística está la competencia gramatical, que ya se basa más bien en todas las reglas que tiene este uso. Por ejemplo, está la concordancia entre sujeto y verbo, el uso correcto de los tiempos verbales, la forma correcta en decir las oraciones y el uso apropiado de los artículos y pronombres. La competencia pragmática. Esa competencia no se trata de hablar solo correctamente bien, sino de saber usar el lenguaje según el contexto. La competencia pragmática implica que yo adapte mi forma de hablar dependiendo de la situación y de la persona con la que yo estoy conversando. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, que yo estoy hablando con un amigo y le diga, hey, pásame el cuaderno. Pero si yo estoy hablando con un profesor, le voy a decir, profesor, ¿me pasa por favor el cuaderno? Así sería correctamente usado según la competencia pragmática. Pero también incluye mensajes directos. Si alguien dice, hace mucho calor aquí, probablemente está sugiriendo que abramos la ventana. La competencia pragmática también incluye o permite interpretar intenciones, respetar normas sociales y comunicarme de mejor manera adecuada a una situación. Ahora seguimos con la competencia estratégica. Esa competencia es la capacidad que tengo yo para resolver un problema durante la comunicación, porque no siempre recordamos todas las palabras o entendemos todo de inmediato. También forma parte de modelo de competencia comunicativa desarrollado por Delhams. Por ejemplo, si no recuerdo una palabra, puedo escribirla. Por ejemplo, si no recuerdo una palabra micrófono, puedo decir el aparato que se usa para amplificar la voz o que se usa para hablar. O si no entiendo o algo más, puedo pedir que me lo repitan o que me lo expliquen de otra manera. También incluso se puede en esa competencia usar gestos para ayudarme cuando me falten palabras. Esto demuestra que estoy yo utilizando estrategias para mantener una comunicación activa con la otra persona. Ahora tenemos lo que es la comunicación o el lenguaje sociolingüístico. Este es el que se encarga del estudio de la relación que hay entre el lenguaje y la sociedad, en cómo el comportamiento de las personas dentro de una sociedad influye en lo que piensan y expresan sobre lo que los rodea. La sociolingüística es un concepto bastante amplio, por lo que hay algunos factores extralingüísticos que influyen en su estudio, como lo son la edad, la profesión, el nivel sociocultural,
la procedencia geográfica, la etnia e incluso el idioma. El estudio de esta relación entre la sociedad y el lenguaje es muy importante porque fomenta la tolerancia e incluso el respeto entre las distintas culturas. Por otro lado, tenemos el lenguaje paralingüístico y el lenguaje kinésico. El lenguaje paralingüístico es aquel que utiliza elementos como lo son los silencios, el volumen, el tono y el ritmo de voz para comunicar. Estamos hablando de que el lenguaje paralingüístico no es el qué decimos, sino el cómo lo decimos. Por ejemplo, el volumen va a variar según el lugar en el que estemos, a cuántas personas nos estamos dirigiendo y a qué distancia estamos. Usamos un volumen alto para captar la atención, para mostrar seguridad, pero se utiliza un tono más bajo para mostrar cercanía, discreción o en algunos casos también se podría interpretar como inseguridad. Tenemos el ritmo, que es a la velocidad con la que hablamos, sea un ritmo rápido, sea un ritmo lento, que se mezcla perfectamente con el tono de voz, sea un tono más agudo o más grave en función de lo que queramos comunicar. Por ejemplo, si queremos dar un mensaje rápido, que sea con agilidad, podamos usar un tono más agudo y un ritmo más rápido. Pero si queremos comunicar algo importante o que queramos imponer, podemos usar un tono más grave y un ritmo más pausado, más lento. Como último elemento, tenemos los silencios. Los silencios son muy importantes ya que dan a entender a los demás que pueden intervenir, que pueden preguntar e incluso opinar, pero también son muy utilizados para generar expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿O qué es lo que sigue a continuación? El lenguaje kinésico es el que se relaciona con el lenguaje corporal, el cómo expresamos lo que decimos por medio de nuestro rostro, nuestra mirada o nuestro cuerpo. Principalmente tenemos las expresiones faciales, por las cuales podemos mostrar emociones como lo son la felicidad, la tristeza, la rabia o incluso el desagrado, entre muchas más emociones. Tenemos la mirada, que indica a quién nos dirigimos, a qué o a quién le estamos prestando atención. Por eso es muy importante, por ejemplo, que en un salón de clases donde hay muchas personas, repartamos la mirada por todo el espacio, porque así las personas se van a sentir parte de o se van a sentir integradas. Los gestos con las manos, súper importantes, son los que le dan el significado a nuestro discurso. Por ejemplo, los gestos abiertos, como estos, indican que la información fluye correctamente hacia los demás y que estamos compartiendo conocimiento. Por otro lado, el constante empuñamiento de las muñecas, que son gestos cerrados, podrían indicar tensión e incluso que nos cuesta tener el control sobre lo que decimos. Las posturas también son una clave cuando hablamos. Usar nuestro espacio para desplazarnos de un lado a otro, plantar bien los pies sobre el suelo y tener el cuerpo relajado, ¿qué va a indicar hacia los demás? Seguridad. Por eso, debemos aprender a no sobreactuar con nuestros movimientos y tratar de que nuestro cuerpo se mantenga relajado la mayor parte del tiempo y no rígido. Discursiva es una forma de expresarse en la que una persona desarrolla sus ideas mediante un discurso, ya sea hablando o escribiendo, con el propósito de explicar, argumentar o reflexionar y convencer sobre un tema en específico. Cuando algo es discursivo, no se limita a su respuesta, como por ejemplo sí o no, sino que implica organizar los pensamientos, dar razones, ejemplos y conclusiones para que el mensaje sea claro y comprensible. Discursiva es algo que se explica con palabras y argumentos, no solo con una respuesta corta, como por ejemplo si nos preguntan ¿qué es la comunicación? Nosotros no podemos responder con un sí o con un no. Debemos de dar explicaciones, argumentos y también dar ejemplos claros para que nos entiendan lo que estamos diciendo o lo que estamos respondiendo a la pregunta que nos están haciendo. La proxémica es el estudio de cómo usamos el espacio
y la distancia al comunicarnos con otras personas. Forma parte de la comunicación no verbal porque transmite mensajes sin necesidad de palabras. La proxémica nos enseña que el espacio también comunica la manera en que nosotros nos comunicamos con otras personas o cuando nos alejamos o nos acercamos a los demás. También influye en nuestras relaciones y en cómo las otras personas nos entienden. Ejemplo sería distancia pública, distancia personal y distancia íntima. La proxémica también cambia según el lugar y la cultura. Un docente se quiere acercar a sus estudiantes para mostrar interés por ellos y atención, pero también debe respetar el espacio de esos estudiantes. También mantener esa distancia como docente y estudiantes. También la proxémica influye en cómo nosotros percibimos el mensaje.